Hola, estás viendo Nina Ciberfangirleando y en el episodio de hoy voy a estar contándote por qué tengo sentimientos encontrados con la historia Sombra y Hueso. Vamos a estar hablando del libro y de la serie. Antes de hablar de la serie, hablemos primero de las historias que dan vida a la serie y hablo en plural porque son dos, Sombra y Hueso por un lado y Seis de Cuervos por el otro. Ambas historias escritas por Leigh Bardugo están ambientadas en el mundo fantástico completamente creado por la autora, el famoso Grishaverse. Realmente este mundo fantástico es lo primero que quiero destacar en esta review. No tiene nada que envidiarle a ningún autor épico o de fantasía épica que ha creado un mundo fantástico. Realmente Leigh Bardugo se nota la dedicación que le ha puesto a la creación del mundo porque ha creado costumbres, cultura, clases sociales, política, las ciudades, el vestuario, absolutamente todo lo que vos te puedas imaginar que tiene una sociedad, Leigh Bardugo lo ha creado. Ha creado países, o sea, ha creado absolutamente todo. Y lo más interesante que tiene cualquiera de las dos historias es que Leigh Bardugo te habla de el mundo fantástico sin caer en aburridos párrafos descriptivos. Lo hace completamente ameno, fluye en general, ya vamos a hablar de eso con respecto al relato en sí, pero en general a grandes rasgos fluye. Pasemos a hablar de las historias en particular, que son completamente diferentes a pesar de que viven en el mismo mundo fantástico. Una me hace acordar más a Harry Potter y la otra me hace acordar a La Gran Estafa mezclada con los Peaky Blinders. Cuando digo me hace acordar, en el sentido de la estructura del relato, la estructura esqueleto de la trama. Sombra y Hueso me hace acordar a Harry Potter porque tenemos una protagonista que tiene un poder dormido, que por un hecho puntual ese poder se despierta y ella se da cuenta que tiene ese poder y a partir de ahí se desencadenan todos los acontecimientos que dan vida a Sombra y Hueso. Por el otro lado tenemos 6 criminales que se juntan para robar algo puntual a un lugar de máxima seguridad. Entonces, es como me hace acordar mucho, o sea, si vemos la estructura del relato, son básicamente esas dos historias. Bueno, he aquí, creo, el inicio de los sentimientos encontrados que tengo con respecto a estas dos historias. El problema no es la trama en sí, el problema es que están a años luz de distancia. Años luz de distancia en tanto construcción del relato, cómo yo te introduzco a la historia, cómo te cuento las escenas, la construcción de personajes, la evolución que tiene Leigh Bardugo a lo largo de los años se nota zarpadamente en estos dos libros si los comparamos y si los ponemos uno al lado del otro. Yo leí primero Seis de Cuervos y me explotó la cabeza, o sea, me encantó al punto tal de que hasta el día de hoy sigue estando en mi top 3 de mejores historias de fantasía que he leído hasta ahora. Claro, leí Seis de Cuervos primero y después leí Sombra y Hueso y le falta un montón. Me aburrió. O sea, me faltó todo lo que había leído en Seis de Cuervos. Entiendo ahí la evolución. Y es acá el principio del problema. El problema acá es que estas historias se convirtieron en serie. ¿Qué hizo Netflix? Netflix tomó como historia principal Sombra y Hueso, que a su vez es la historia que le da nombre a la serie. ¿Y qué hizo con Seis de Cuervos? Tomó los personajes, tomó la idea de Seis de Cuervos y la mixó y la introdujo a la historia de Sombra y Hueso. El problema acá, o el sentimiento encontrado que yo tengo con respecto a la serie, es que la serie toma de base la historia que le falta más desarrollo. Lo que me pasa a mí y otro sentimiento encontrado que yo tengo con respecto a esto es que Netflix se ha pegado al libro original. O sea, creo que es una de las pocas veces en las que me sorprendí gratamente de que Netflix se haya pegado al texto original.
Es decir, hizo al pie de la letra todo lo que decía Sombra y Hueso, cosa que lo festejo, lo celebro, porque como lectora quiero eso. Sí, le ha hecho algunos retoques muy puntuales, pero realmente se ha pegado al texto original. El problema es que el texto original le falta un poquito. Es acá mi otro sentimiento encontrado. Digo, por lo general Netflix toca los guiones a mansalva. Podría haber tocado un poquito más para mejorar el desarrollo de la historia y potenciarla al 1000. Quiero hacer un paréntesis. La historia de Sombra y Hueso está bien, es correcta. El problema es que yo la estoy comparando con un monstruo que es 6 de Cuervos. Que, como te digo, está a 1000 años luz de distancia. O sea, ese es el problema. Otro de los sentimientos encontrados que tengo con respecto a la serie y a la historia en sí es el elenco y los personajes. Por un lado, Netflix ha hecho una elección de elenco 10 puntos. O sea, de verdad me sorprendí muchísimo, porque veía a los actores, a algunos le tenía más fe que a otros, pero caracterizados son los personajes. ¿Cuál es mi sentimiento encontrado con respecto a esto? Y tiene que ver con los libros originales. Los personajes pertenecientes a 6 de Cuervos tienen muchísimas más herramientas para construir sus propios personajes, o sea, los actores y actrices tenían muchísimas más herramientas para poder interpretar esos personajes, porque el libro base les da muchísimas herramientas, porque el libro base tiene una construcción de personajes que la verdad que te vuela la cabeza, mientras que por el otro lado, los actores y actrices que interpretaban los personajes de Sombra y Hueso seguramente les costó muchísimo y no lograron llegar al nivel que llegaron los actores y actrices de 6 de Cuervos. ¿Por qué? Porque las historias base, vuelvo a lo mismo, son diferentes, o sea, están a años luz de distancia. Pero la culpa tampoco es de los actores o de las actrices, es el texto original. O sea, quiero aclarar esto, no es que estén mal los personajes de Sombra y Hueso están bien, pero yo los estoy comparando con 6 de Cuervos, que están en otro nivel. Ese es el tema. Como verás, un montón de sentimientos encontrados que parten de la misma base, que son las historias originales, que están bastante alejadas la una de la otra en tanto a la construcción. Pero sacando eso de lado y yendo particularmente al resto, a lo que dice la serie en general, o a la serie en general de Netflix, realmente quiero destacar todo lo demás en tanto escenografía, vestuario, la música, la banda sonora. O sea, si yo tendría que haberle puesto una banda sonora a estos libros, hubiera sido la que Netflix eligió para la serie. O sea, de verdad me transporta al Grishaverse. Los personajes, o los personajes no, los actores, las actrices, como dije en su momento. O sea, realmente creo que Netflix es la primera vez que veo, o una de las pocas veces que veo, que hace todo bien. Y eso también es un sentimiento encontrado. ¿Por qué no haces esto con otros libros cuando los adaptas? Bueno, perdón. Quiero saber tu opinión, quiero saber si viste la serie, si leíste los libros, qué te parecieron, si sos fan de Leigh Bardugo, si estás de acuerdo conmigo en algo, si no, te invito a que sigamos la conversación en comentarios. Dicho esto, nos vemos en un próximo video.